Repilado, una población serrana de la provincia de Huelva, Alba, una niña de 11 años, decía ver a la Virgen de Fátima sobre un árbol situado en la estación. El pueblo y la niña Alba salieron de su anonimato y mucha gente hizo del árbol de las apariciones un nuevo santuario de culto. Alba nació en la población catalana de Hospitalet, donde sus padres habían emigrado en busca de trabajo. Cuando tenía 7 años, volvió junto a su familia a El Repilado, de donde era la madre. En 1987, Alba tenía 11 años. Era una niña guapa y alegre a la que no se le daban muy bien los estudios. El 26 de abril, como otras muchas tardes, fue a jugar junto a unas amigas a la estación de trenes que está muy cerca de su casa. En medio de sus juegos fue cuando Alba dijo ver a la Virgen de Fátima sobre un gran árbol que se encuentra en la estación. A partir de aquel día, Alba iba todas las tardes al árbol de la estación, donde decía que a las 6:30 se le aparecía la Virgen. Enseguida comenzó a congregarse cada vez más gente para acompañar a Alba durante sus visiones. Y de esta multitud surgió un bulo. El 13 de mayo se iba a producir un milagro junto al árbol de las apariciones. Desde primeras horas del día 13 de mayo, el Repilado fue llenándose de más y más gente llegada de toda Huelva. 2000 coches, 30 autocares y trenes especiales trajeron a miles de personas que atestaron la estación del Repilado. Decenas de guardias civiles no podían contener la avalancha humana. Durante la larga espera, el calor y la sugestión de los congregados provocó gran número de desmayos y lipotimias. Muchos inválidos y enfermos acudieron llevados por sus familiares en espera de un milagro como único remedio a sus males. Salvando las dificultades, iban siendo acomodados alrededor del árbol de las apariciones. Minutos antes de las 6:30, Alba llegaba a la estación a través de un pasillo hecho entre la multitud. Alba se desprendió del caramelo que llevaba en la boca y se arrodilló con total tranquilidad frente al árbol. Alba rezó una plegaria muda ante la expectante multitud. Por un momento hizo gestos extraños y parecía que iba a perder el equilibrio. De repente, se santiguó y fue alzada en volandas por los guardias civiles, apartándola de quienes querían tocarla. Muchos de los congregados, presa de la histeria, se abalanzaron sobre el árbol para arrancar sus hojas. Golpeaban el tronco para llevarse una reliquia. Nadie llegó a ver milagro alguno, ni siquiera un signo extraordinario. Pero muchos mantuvieron su fe en Alba y no dudaban de que la niña había visto a la Virgen. Ese platanero de Indias, el árbol del milagro, quedó destrozado ese día porque todo el mundo quería llevarse un trozo de esa reliquia. Destrozaron el tronco, lo dejaron desnudo, lo dejaron, como digo, destrozado, pero el árbol no murió. Alba había dicho que el árbol seguiría adelante y volvería a estar verde. Enseguida vamos a hablar con la vidente del Repilado. No se muevan. Lo que sucedió en el Repilado, en ese pueblo bueno, no pueblo, en esa localidad que perteneciente al pueblo de Jabugo, en Huelva. ¿Cómo recuerdas tú, Alba, aquel 26 de abril? Pues lo recuerdo como si fuera
ahora mismo, que fue una cosa que nunca olvidaré. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque tú estabas jugando, ¿no?, en la estación con tus amigas del colegio. Yo estaba jugando con una prima mía y entonces pues nos fuimos a la estación y yo me fui a subir en una rampla y al bajarme me caí y miré para el árbol y entonces vi la imagen de la Virgen. ¿Qué viste exactamente? Pues vi una señora con un vestido blanco, una túnica azul y 3 rosas en los pies, el rosario y la corona y el resplandor alrededor. Y entonces yo en ese momento no sabía lo que era y me fui corriendo a mi casa y se lo dije a mis padres. ¿No te dijo nada? No. Entonces pues se lo dije a mis padres no me creyeron. Y al otro día pues fui al colegio y fui al servicio y en una aula de colegio que hay allí abandonada pues sonó mi nombre. Me llamaron por mi nombre y entonces yo entré y me dijo que era la Virgen de Fátima y que tenía que ir todos los días al árbol a las 6:30. A las 6:30. Dices tú que, además en ese momento creo que a los compañeros de clase les dijiste, bueno, pues ahí en esa silla que veis está sentada la Virgen. Y no la veía nadie, nada más que tú. No, yo no dije eso. Yo lo que dije, me mandó a que hiciera unas cruces de papeles y que la metiera cada eso en un libro. Entonces, pues yo en ese momento no sabía hacer cruces, pero de momento me salieron y las repartí. Alba, ¿usted no creyó a su hija cuando llegó ese 26 de abril de 1987 No. diciendo, mamá, he visto a la Virgen? ¿Llegaste diciendo eso? ¿No la creyó? No, yo no la puedo creer. Yo no la creí, mi madre tampoco. Mi madre dice, chiquilla, ¿tú qué crees eso que te lo has soñado? Dice, no, yo he visto a la Virgen. Y cuando al día siguiente llegó a casa diciendo que la había vuelto a ver, que le había pedido que a las 6:30 todos los días Yo fuese... ya sí, luego sí, la seguí creyendo, ya sí la creí, porque ya eso no lo iba a hacer una chiquilla, iba a inventarla ella. Su hija nunca había mentido. No. Entonces cuando vio que insistía dijo, Sí, bueno, pues si que ella iba insiste... todas las tardes, ella no paraba. Es curioso, Alba, porque tú no tenías reloj, No. pero todos los días de alguna forma te sonaba a ti que eran ya las 6:30. ¿Cómo te dabas cuenta de que llegaba la hora? No sé, yo a lo mejor estaba jugando con mis amigos y llegaba a las 6:30, era como si me entrara algo por dentro que decía, tienes que ir, que ya es la hora. Entonces pues yo dejaba a mis amigos y me iba al árbol. ¿Y todos los días se te aparecía, Sí. Alba? ¿Y te daba mensajes, te decía algo o simplemente se aparecía? No, me dijo que rezara por el mundo, que rezara el rosario y que le llevara 2 velas a la Virgen de Fátima a la iglesia. Y yo se las llevé el día después. Esto fue el 26 de abril, pero de repente, y no sé cómo, ahora nos lo contará Pepe Romax, muy buenas Pepe, de Huelva Información, apareció en la primera página, en la página de Huelva Información, la noticia de que el día 13 de mayo, curiosamente se cumplían 70 años de aquella aparición de la Virgen del Milagro en Fátima, iba a volver a aparecerse, iba a volver a hacer un milagro. ¿De dónde, Pepe, surgió? Porque yo tengo entendido, Alba, que tú no dijiste nada de que se fuese a aparecer ni fuese a hacer un milagro. No, yo no dije nada. ¿Cómo surgió la historia, Pepe, la noticia? Bueno, la historia surgió primeramente porque a través de un corresponsal de una población cercana al Repilado, un corresponsal del periódico, se había enterado de la noticia de que la niña veía a la Virgen y entonces, en principio, él fue el que nos lo comunicó y el que publicó, bueno, lo primero que se publicó fue muy poquito, ¿no?, de que había una niña que aseguraba que veía a la Virgen en el Repilado. Claro, él creo que también fue quien nos comunicó que el día 13 de mayo se iba a producir un milagro, según parece ser le había contado Alba. Por supuesto que nunca pensamos que aquello iba a tomar el auge que tomó, ¿no? Y ocurre que cuando llega aquel día, el director del periódico decide que vaya yo a cubrir aquella información. Y es más, me previenen de que tengo media página. Digo, bueno, regreso del Repilado a las 10 aproximadamente de la noche, media página, un par de fotos, la hago rápido. Pero ¿qué ocurrió? Que allí había una auténtica riada humana. Allí había 20.000, 25.000 personas. Algún medio de comunicación como Radio Nacional, por ejemplo, dijo una cifra cercana a las 30.000 personas. La Guardia Civil desbordada. El director estaba oyendo la radio y dijo, bueno, esto es mucho más importante de lo que habíamos pensado. De eso que cuando regresé al periódico, a la redacción,
me dice que de media página nada, que había que darle 2 páginas porque el tema era súper interesante. Indudablemente, yo no sé si hubo milagro o no hubo milagro. Yo creo que sí lo hubo realmente. Y ojo, porque no soy creyente. No soy creyente. Pero yo creo... ¿Por qué dices entonces que hubo milagro? Porque sí, porque yo creo que cuando alguien, a través de algo, consigue reunir aquella gran cantidad de personas, aquella gran concentración de fe, la fe no es mala, se crea o no se crea en dioses, la fe siempre es buena. Y yo creo, a mí me impresionó aquel silencio cuando Alba, protegida por la Guardia Civil, llegaba a las 6:30 en punto, delante del platanero, se arrodillaba, se santiguaba. Esas 20.000 personas se arrodillaron igualmente. Tú, Alba, ¿cómo recuerdas aquel día? Porque tú ibas al árbol, ibas cada día a las 6:30, pero supongo que te debiste quedar sorprendida, ¿no? Al llegar allí y encontrarte pues, con tanta gente, como dice Pepe. Yo la verdad es que yo no iba echando cuentas a la gente. Yo a lo que iba era a ver a la Virgen, que era lo que yo hacía todas las tardes, ¿no? Que yo no sabía cuánta gente había allí. Es más, que yo no he visto ni el vídeo que yo tengo en mi casa desde, vamos, que ni he visto la gente que había, nada. ¿No quieres verlo? No es que no lo haya querido ver, sino que me da cosa, ¿no?, de ver todo aquello. ¿Y qué pasó aquel día, Alba? Porque se cumplían 70 años de la aparición de Fátima. ¿Qué pasó aquel día? ¿Tú llegaste también aquel día a ver a la Virgen? Sí. La volví a ver y fue la última vez que yo la vi, el 13 de mayo. ¿Qué te dijo? No lo puedo decir, eso lo siento. No lo puedes decir. No. ¿Te dijo que ya no volvía a aparecer más? No, de eso no me dijo nada. Usted, Alba, que dice que al principio no creyó a su hija, aquel día, aquel 13 de mayo, ¿qué sintió usted al ver aquello? Porque ella dice que no se enteró, pero usted estaba allí, vio la cantidad de gente que había. Yo cuando estaba limpiando por la mañana la casa y cuando abrí la puerta, aquello era una avalancha de gente que yo no esperaba. Tantísima gente, autocares, empezaron ya a entrar, la gente, la Guardia Civil, las niñas cortadas por todos los sitios, y un ataque de nervios muy grande con 2 médicos en la cabecera, porque aquello era impresionante lo que había allí, porque gente mala, gente inválida, gente de todas las... aquello malísimo, aquello fue horroroso. Yo decía que es una localidad pequeñita, Sí. 900 habitantes. Yo no sé, Alba, cómo usted vivió aquellos días, porque claro, imagino que todo el mundo hablaba de lo mismo. Fatal. Porque es que la gente, una creía, otra no creía, una lo ponían por loca, otra que era negocio, y fatal, fatal. ¿Y tú, Alba, con tus compañeros, qué ocurrió? ¿Qué relación había con ellos? ¿Qué te decían? No, la relación la misma, ¿no?, la de siempre, pero lo que pasa es que ellos me decían que eso era mentira. Y yo decía, yo no soy quien para decirlo que se lo creáis, ¿no?, que cada uno puede pensar lo que quiera, que yo sé que me está pasando y con eso me basta. Tu padre, que entonces trabajaba, era albañil, ¿no?, y es albañil, sí que te creyó desde el primer momento, Sí. creo. Sí, mi padre sí. ¿Qué te dijo él? Que si era verdad o era mentira, y yo le dije que era verdad. Y se ponía que él sí que creía en mí, pero que era un poco difícil de creer. Él la acompañaba todas las tardes a Rosario, él sí. Él la acompañaba cada día. Él la acompañaba todas las tardes. Y desde el principio, aquel primer día, cuando se lo dijo que usted no creyó y su marido sí, charlaron entre ustedes como diciendo, bueno, ¿qué le ha pasado a Alba? ¿Qué nos Sí, viene contando? Sí, y que la niña también cambió mucho. ¿Cambió ella, mucho? ¿En sí. qué cambió? Cambió en su modo de ser, no quería salir, parecía que estaba como asustada. Vamos, que nosotros habíamos visto que la niña cambió en aquel... Pepe, tú decías que sí que se produjo algo, evidentemente. También cuentas que aquel día hacía un sol radiante, hacía un día maravilloso. Sí. Y que de repente, pues en aquel momento, a las 6:30, cuando Alba pues, se pone al lado del árbol y empieza sus rezos, cambió completamente. Sí, pasamos del cielo azul típico de Andalucía a un cielo color gris, plomo. No había nubes, pero en cambio como si se hubiese producido un eclipse solar, un parcial, no total por supuesto, pero la tarde se volvió plomiza. Aquello me sorprendió, y me sorprendió aquel silencio de esa multitud, un silencio que yo nunca antes había oído.
Y la verdad, yo estoy totalmente convencido de que allí Alba hablaba con alguien. Yo estaba a 2 metros de ella. Y yo la veía hablar, reír, sonreír. Hablaba en voz baja, nadie se enteraba de lo que decía, pero me parecía todo aquello auténtico. Yo no descarto de que una niña de 10 años, 11 años, pueda tener un momento dado, imaginar una historia. Pero yo creo también que esa cría, cuando llega el momento y ve a aquella multitud de personas, se tiene que acobardar de algún modo y decir, no, yo no salgo, hay muchísima gente. No, Alba iba para adelante, iba tranquila. Tanto que iba para adelante que hemos visto cómo iba con un chupachus en la boca y No era un chupachus. ¿Qué era? Era que tenía llaga en la boca. Y entonces en la farmacia compró ella una cosa para las llagas. Sí, una especie de chupachú. Ah, es Sí, que y parecía... no era un chupachú. Ah, era para las llagas que tenía en la boca. Bueno, Sí. pues lo soltó tranquilamente, se arrodilló y empezó, como dice Pepe, a hablar con alguien y a sonreír. ¿Sonreías? Porque te sonreía también la Virgen. Pues sí. ¿Qué ha pasado con Alba? ¿Qué ha pasado con esta vidente del repilado? ¿Qué ha pasado con el milagro del repilado? A raíz de las supuestas apariciones de la Virgen en el repilado, el árbol de la estación se convirtió en un lugar de culto. Para algunos fue un milagro que no se secara después de los destrozos que los devotos hicieron en su corteza. El padre de Alba construyó junto al árbol un pequeño templete que costó más de 300.000 pesetas y que pagó con las aportaciones de los devotos. 9 años después de las apariciones, pocas cosas han cambiado en el repilado. Alba ha dejado de estudiar y mientras encuentra trabajo, ayuda a su madre en las labores de la casa. La familia de Alba pasa en estos momentos por una mala situación económica. Su padre se encuentra en el paro y su madre ha tenido que recibir tratamiento para los nervios debido a la tensión que tuvo que soportar en 1987. Nosotros hemos estado muy nerviosas porque yo tenía hasta 3 médicos en la cabecera, porque esto ha sido muchísima gente de todos los sitios, gente mala, con cosas para que la niña le tocara y la curara, de todo. Muy agitada que hemos estado, mucho, muy nerviosa. Alba lleva la misma vida que cualquier otra joven de su edad y tiene buenas amigas. En el repilado se recuerda la época de las apariciones como algo ya lejano. Los vecinos tienen opiniones muy diferentes sobre lo ocurrido, aunque todos coinciden en que Alba siempre ha sido una persona normal. Cuando lo ha dicho es porque tiene que haber visto algo, creo yo, ¿eh? Pero es mejor creerlo que no ir a ver. Como dice la gente. Cada uno opina lo que cree. Yo no me lo creo. Yo creo que sí, que vio algo. Yo no sé si vería o no, yo es que no soy creyente en el aspecto este. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que la vio. Por eso digo yo que algo tuvo que ser, ¿no? Porque una niña que engañe de esa forma a tantísima gente resulta un poco raro. Yo creo que sí. Yo lo creo porque ella ese día en el sol estaba muy fijamente mirándolo y vamos que yo creo que sí, que lo vio. Para la Iglesia, las apariciones marianas de Alba no tenían ningún fundamento. Yo ciertamente no tengo, vuelvo a repetir, no tengo ninguna evidencia de que haya habido una cosa cierta. Con todos los respetos con los que tengo que decir esto, pues es una persona que no practica, por ejemplo, ella no aparece nunca por la Iglesia. La familia de Alba asegura que las supuestas apariciones solo le han traído problemas y se subleva ante quienes aseguran que todo es un montaje para sacar beneficio. No creo que de un padre o de una madre salga un montaje de esa categoría. Y nosotros no hemos recibido dinero ninguno. Sí le hemos dado. Porque en mi casa todo el mundo que ha venido ha comido. Alba, ajena a cualquier polémica, continúa yendo a la estación todos los días 13 en compañía de alguna amiga. El día de la multitudinaria concentración dice que fue la última vez que se le apareció la Virgen de Fátima. Hoy, en el tronco del plátano de Indias, quedan ya pocas estampillas de los devotos. Frente a él, Alba reza el rosario, sin saber por qué le tocó a ella ver a la Virgen. Yo me considero una persona normal, igual que las demás, vamos, que
que no puedo decir soy diferente a las demás porque me haya pasado eso. Es que yo no sé por qué me ha pasado a mí con tanta gente que hay por ahí, no sé por qué me ha tenido que pasar a mí. Alba, aunque no se considera una beata, tiene un pequeño santuario en su habitación. Es una chica moderna a la que le gusta la música y disfrutar de las noches junto a sus amigos. Alba quiere ser, y es, una chica normal. Solo una carambola de la vida hizo de ella, por un tiempo, una niña excepcional. ¿Por qué a mí?, decía Alba. ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Tú te lo preguntabas cada día? Pues sí, porque... Y me lo sigo preguntando porque como yo había muchas, ¿no? Que yo era muy traviesa y de momento cambié. Era como si algo se hubiera apoderado de mí, que yo me volví muy tranquila. No salía de mi casa, como ha dicho mi madre, que no quería cuenta con nadie, tan solo conmigo misma. ¿Y sigues igual de tranquila, Alba? No. 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 Ahora sí, ahora salgo con mis amigos, salgo por ahí y es muy diferente. Pero sigues yendo cada 13 de cada mes a rezar. Sí. ¿Y estás convencida de que va a volver a aparecer algún día? Espero. ¿Tú de verdad lo quieres? Sí. ¿Y por qué? Pues porque en mí cambió muchas cosas y espero que algún día vuelva a suceder. Cambiaron muchas cosas para la familia porque, Alba, decíamos, usted ha estado con medicación, Sí. ha estado mal de los nervios, no acababa de entender lo que pasaba, No. ha sufrido muchísimo. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo fue aquel tiempo mientras Alba iba? ¿Cómo lo vivió? Fatal. Yo muy nerviosa, fatal, vamos. ¿Cuántas veces le han dicho que esto era un montaje? Que se lo había inventado Muchas, la niña, muchas, que ustedes muchas. habían ayudado a... Porque nosotros hemos tenido esta cura de Alemania, hemos tenido gente de Bélgica, hemos tenido gente de todos los sitios, allí comiendo en casa y bueno, ya le digo, yo lo he pasado malísimamente y estoy todavía con los nervios malos. Está todavía mal. ¿Ustedes sacaron algún dinero de esta historia, Alba? Nada. Porque yo no quería dinero ninguno, porque yo era como si vendiera a mi hija. Y como ella la había salido la vi, que yo no era, había sido un montaje, como decían alguna gente, yo no quería dinero de nada, ni a nosotros nos han dado nada, a ella le han dado 1000 pesetas, 200, dinero así, pero nosotros cogemos dinero de nadie, ni de periodistas, ni de revistas, ni de nadie. Alba, y a ti imagino que se te acercaban muchas de estas personas que estaban enfermas, que querían que las ayudaras. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos en los que se te acercaban como si tú fueras, que no sé cómo te sentirías? Pues sí, a mí se me han acercado mucha gente con enfermedades bastante malas, pero pensando que yo las podía curar. Y yo le decía la verdad, que yo no podía curar a nadie. Y la gente, pues la misma fe que tenía, a lo mejor unas personas se curaban y otras no. Pero vamos, que yo no curaba a nadie, era la misma fe de cada persona. Yo hablaba antes del árbol, ¿no? El árbol, bueno, pues era como una reliquia y todo el mundo... Pepe, ¿tú cómo viviste eso del árbol? Porque sé que todo el mundo quería llevarse un trocito de árbol, que era una hoja, un trocito de tronco, una rama, y que el árbol quedó destrozado, dicen. Bueno, prácticamente quedó desnudo, ¿no? De cortezas, de hojas, de ramas, de todo. El árbol quedó que, bueno, que se pensó que realmente el árbol en pocos días moriría totalmente. Afortunadamente no fue así, ha vuelto a florecer en cada primavera y la verdad es que todo el mundo, primero querían tocarla a ella, cosa que era imposible, 20.000 personas acercarse a ella. Estaba fuertemente custodiada por la Guardia Civil, que la llevaron, primero creo que sería el casino del pueblo, para que subió a un balcón donde pudo saludar a todo el mundo, y seguidamente con un gran cordón de protección humana la llevaron a su casa. Allí en su casa en un momento dado la gente la seguían aclamando y recuerdo como un agente de la Guardia Civil la montó a hombro y desde la puerta de su casa volvió a saludar a las personas. Recuerdo incluso un detalle de una señora que llevaba un cordón con una medalla y ella le dijo a la señora:
esa medalla es mi Virgen. Y estaba bastante lejos como para apreciar qué tipo de imagen es la que llevaba y qué Virgen le preguntó a la señora, y la señora dice, la de Fátima, dice, ¿lo ves como es mi Virgen? Y en fin, fueron detalles que llegaron creo que al alma de todo el mundo, ¿no? Y el repilado, pues, aquello fue un día de locura. Un día de locura. Pero dicen que ese día se había anunciado porque aseguran que un matrimonio de esa localidad había llegado en tren al repilado y que habían dicho que se habían encontrado con una señora vestida de negro que les había dicho que en el repilado iba a ocurrir algo importante, ¿no es así? Que sí. iba a pasar algo en el repilado. Sí. ¿Nadie conocía a esta señora de negro? De Madrid que venían ellos. Y dijeron que en una aldea de Huelva, en un pueblo de Huelva, iba a pasar algo. Pero no dijeron que era repilado ni nada. Iba a pasar algo. Y al poco tiempo pasó lo de mi hija. Pero también tengo entendido que hay antecedentes familiares, ¿no? Que una tatarabuela, según estaba lavando sí. la ropa en el lavadero público, pues le cayeron unas gotas de sangre sí. en la mano y que esas gotas no se las pudo quitar en la vida, esas sí. manchas de la sangre. Sí. ¿Cómo es eso, Alba? Eso mi marido es la abuela de la madre de mi marido. Es la que le pasó eso. Que decía que se ponía a lavar y le caía goterones de sangre y luego se le quedaban las manchas en la piel. ¿Y tú te apetece que vuelva a aparecer la Virgen para otra historia? Porque ya hemos dicho lo mal que lo han pasado tus padres, la situación como fue, tu madre todavía está mal de los nervios y tú sigues insistiendo en que va a aparecer y que además quieres que aparezca. Quiero que aparezca, pero ya no va a ser lo mismo de antes, que si se aparece, por lo menos me voy a callar, por lo menos por mis padres, por mi familia, porque lo pasaron muy mal. ¿No lo vas a decir? No. No. Aquello fue imponente lo que pasó. Eso no es para decirlo, es para verlo. Tampoco quieres decir lo que te dijo la Virgen y eso recuerda un poco al secreto de Fátima que todavía está por ahí en el aire. ¿Fue muy larga la conversación, Alba? Un poquito. No fue muy larga porque fue muy poco tiempo el último día que desapareció, pero un poquito sí que era. ¿Fue bueno o fue malo? Es que no le puedo decir que si fue bueno o malo, porque entonces ya más o menos voy descubriendo el secreto, ¿no? Era un poco en relación a nosotros, a cómo nos teníamos que manifestar, a cómo... No. Pepe, ¿cuál fue el titular aquel día? De esas 2 páginas de las que hablas. Creo recordar que una multitud esperó el milagro en el repilado. Y quizás, pues, vuelvo a decir lo que antes dije, quizás todo el mundo, pese a que no ocurrió nada de especial, todo el mundo se regresó a casa feliz. ¿Usted durmió bien esta noche, Alba? Ni esa noche ni muchas noches. Yo los nervios... ¿A usted le ha contado su hija lo que le dijo la Virgen? No. Ella lo único que le ha dicho, que si él le ha dicho que era Fátima, ella hizo una excursión, fue a Fátima, tuvimos que ir, le dio que llevar a las velas a la iglesia, la llevó. Todo lo que le haya dicho la Virgen, que le haya podido decir y le ha podido hacer, lo ha hecho. Y supongo que ustedes habrán intentado, su marido y usted, Alba, pues que les contase qué era lo que le había dicho. Pero nada. No hay manera. No hay manera. Cierra la boca y no la abre. Ella no. Ella va todos los 3 al rosario y de ahí no la saca nadie. ¿Tú tenías idea del milagro de Fátima, Alba, antes de esto? No. ¿Conocías la historia de que la Virgen se había aparecido a los 3 pastorcitos en Fátima? No. No. ¿No sabías quién era la Virgen de Fátima? ¿Y por qué supiste que era la Virgen de Fátima? ¿Porque te lo dijo? Porque ella misma me lo dijo. Y a partir de ahora yo he visto que tienes una Virgen en tu dormitorio. Sí, esa es la Virgen del Árbol. Yo tengo una en mi casa, pero la tengo en una capilla. Pero lo que pasa es que han talado el árbol. Y entonces esa Virgen estaba arriba, metida en una urna. Y la han roto, la urna, al cortar el árbol. Y la pusieron en el suelo a la Virgen. Y yo cogí, fui a la estación, le dije que no siguieran cortando el árbol. Y pregunté por la Virgen y me dijeron que estaba en el suelo. Yo la cogí y me la llevé para mi casa. Y allí la tengo. Pues de esto hace ya unos años, fue en 1987.
La aparición de la Virgen, según cuenta Alba, fue el 26 de abril y el 13 de mayo nos contaba Pepe qué es lo que se vivió en el repilado y qué es lo que ocurrió. Alba insiste en que la Virgen le dijo que no se iba a aparecer, pero ella cree que en cualquier momento se puede volver a producir ese milagro y volver a ver a la Virgen de Fátima. Pues gracias por estar aquí a los tres, muchas gracias. Una población serrana de la provincia de Huelva, Alba, una niña de 11 años, decía ver a la Virgen de Fátima sobre un árbol situado en la estación. El pueblo y la niña Alba salieron de su anonimato y mucha gente hizo del árbol de las apariciones un nuevo santuario de culto. Alba nació en la población catalana de Hospitalet, donde sus padres habían emigrado en busca de trabajo. Cuando tenía 7 años, volvió junto a su familia a El Repilado, de donde era la madre. En 1987, Alba tenía 11 años. Era una niña guapa y alegre a la que no se le daban muy bien los estudios. El 26 de abril, como otras muchas tardes, fue a jugar junto a unas amigas a la estación de trenes que está muy cerca de su casa. En medio de sus juegos fue cuando Alba dijo ver a la Virgen de Fátima sobre un gran árbol que se encuentra en la estación. A partir de aquel día, Alba iba todas las tardes al árbol de la estación, donde decía que a las 6:30 se le aparecía la Virgen. Enseguida comenzó a congregarse cada vez más gente para acompañar a Alba durante sus visiones. Y de esta multitud surgió un bulo. El 13 de mayo se iba a producir un milagro junto al árbol de las apariciones. Desde primeras horas del día 13 de mayo, el Repilado fue llenándose de más y más gente llegada de toda Huelva. De repente, se santiguó y fue alzada en volandas por los guardias civiles, apartándola de quienes querían tocarla. Muchos de los congregados, presa de la histeria, se abalanzaron sobre el árbol para arrancar sus hojas. Golpeaban el tronco para llevarse una reliquia. Nadie llegó a ver milagro alguno, ni siquiera un signo extraordinario. Pero muchos mantuvieron su fe en Alba y no dudaban de que la niña había visto a la Virgen. Ese platanero de Indias, el árbol del milagro, quedó destrozado ese día porque todo el mundo quería llevarse un trozo de esa reliquia. Destrozaron el tronco, lo dejaron desnudo, lo dejaron, como digo, destrozado, pero el árbol no murió. Alba había dicho que el árbol seguiría adelante y volvería a estar verde. Enseguida vamos a hablar con la vidente del Repilado, no se muevan. Lo que sucedió en el Repilado, en ese pueblo bueno, no pueblo, en esa localidad que perteneciente al pueblo de Jabugo, en Huelva. ¿Cómo recuerdas tú, Alba, aquel 26 de abril? Pues lo recuerdo como si fuera ahora mismo, que fue una cosa que nunca olvidaré. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque tú estabas jugando, ¿no?, en la estación con tus amigas del colegio. Yo estaba jugando con... No, yo he visto la Virgen. Y cuando al día siguiente llegó a casa diciendo que la había vuelto a ver, que le había pedido que a las 6:30 todos los días fuese... Yo ya sí, luego sí, la seguí creyendo, ya sí la creí, porque ya eso no lo iba a hacer una chiquilla, iba a inventarla ella. ¿Su hija nunca había mentido? No. Entonces cuando vio que insistía, dijo, Sí, bueno, pues si ella iba insiste... todas las tardes, ella no paraba. Es curioso, Alba, porque tú no tenías reloj. No. Pero todos los días, de alguna forma, te sonaba a ti que eran ya las 6:30. ¿Cómo te dabas cuenta de que llegaba la hora? No sé, yo a lo mejor estaba jugando con mis amigos y llegaba a las 6:30, era como si me entrara algo por dentro que decía, tienes que ir, que ya es la hora. Entonces, pues yo dejaba a mis amigos y me iba al árbol. ¿Y todos los días se te aparecía, Sí. Alba? ¿Y te daba mensajes, te decía algo o simplemente se aparecía? No, me dijo que rezara por el mundo
que rezara el rosario y que le llevara 2 velas a la Virgen de Fátima a la iglesia. Y yo se las llevé el día después. Esto fue el 26 de abril, pero de repente, y no sé cómo, ahora nos lo contará Pepe Romax, muy buenas Pepe, de Huelva Información, apareció en la primera página, en la página de Huelva Información, la noticia de que el día 13 de mayo, curiosamente se cumplían 70 años de aquella aparición de la Virgen del Milagro en Fátima, iba a volver a aparecerse, iba a volver a hacer un milagro. ¿De dónde, Pepe, surgió? Porque yo tengo entendido, Alba, que tú no dijiste nada de que se fuese a aparecer ni fuese a hacer un milagro. No, yo no dije nada. ¿Cómo surgió la historia, Pepe? 2000 coches, 30 autocares y trenes especiales trajeron a miles de personas que atestaron la estación del Repilado. Decenas de guardias civiles no podían contener la avalancha humana. Durante la larga espera, el calor y la sugestión de los congregados provocó gran número de desmayos y lipotimias. Muchos inválidos y enfermos acudieron llevados por sus familiares en espera de un milagro como único remedio a sus males. Salvando las dificultades, iban siendo acomodados alrededor del árbol de las apariciones. Minutos antes de las 6:30, Alba llegaba a la estación a través de un pasillo hecho entre la multitud. Alba se desprendió del caramelo que llevaba en la boca y se arrodilló con total tranquilidad frente al árbol. Alba rezó una plegaria muda ante la expectante multitud. Por un momento hizo gestos extraños y parecía que iba a perder el equilibrio. Con una prima mía, y entonces pues nos fuimos a la estación y yo me fui a subir en una rampla y al bajarme me caí y miré para el árbol y entonces vi la imagen de la Virgen. ¿Qué viste exactamente? Pues vi una señora con un vestido blanco, una túnica azul y 3 rosas en los pies, el rosario y la corona y el resplandor alrededor. Y entonces yo en ese momento no sabía lo que era y me fui corriendo a mi casa y se lo dije a mis padres. ¿No te dijo nada? No. Entonces, pues, se lo dije a mis padres no me creyeron. Y al otro día, pues, fui al colegio y fui al servicio. Y en una aula de colegio que hay allí abandonada, pues, sonó mi nombre. Me llamaron por mi nombre, y entonces yo entré y me dijo que era la Virgen de Fátima y que tenía que ir todos los días al árbol a las 6:30. A las 6:30. Dices tú que, además, en ese momento creo que a los compañeros de clase les dijiste, bueno, pues ahí en esa silla que veis está sentada la Virgen. Y no la veía nadie, nada más que tú. No, yo no dije eso. Yo lo que dije, me mandó a que hiciera unas cruces de papeles y que la metiera cada eso en un libro. Entonces, pues, yo en ese momento no sabía hacer cruces, pero de momento me salieron y las repartí. Alba, ¿usted no creyó a su hija cuando llegó ese 26 de abril de 1987 No. diciendo, mamá, he visto a la Virgen? ¿Llegaste diciendo eso? ¿No la creyó? No, yo no la pude creer. Yo no la creí, mi madre tampoco. Mi madre dice, chiquilla, tú que eso que te lo has soñado.